Estivez, ¿qué más tiene? Parece que sí, pero bueno. Sin lugar a dudas, ya te lo digo yo. Tiene una barbaridad de cosas aquí, tío. Pues nada, ¿tendrás algo de licor con oro? ¿Licor con oro? Esto que lleva oro flotando y tal. Pues otro vídeo más de detección metálica. Algunos estaréis flipando con la movida esta, pero yo os explico, ya veréis. Hace algún tiempo vi una revista de estas que ponen en los aviones un anuncio de una bebida alcohólica que tenía oro. Creo que era de un vodka o algo así. Yo no bebo alcohol, pero he de decir que el anuncio me llamó muchísimo la atención. Supongo que el oro tendría algo que ver. La verdad es que verlo ahí en suspensión en el líquido quedaba muy vistoso. La cosa es que me quedé pensando, ¿cuánto oro habrá realmente en esa botella? ¿Podré sacar una pepita de ahí si lo fundo todo? ¿Cuánto del dinero que cuesta la botella se está pagando realmente por ese oro? Así que para responder a estas preguntas, que seguro que todo el mundo que está viendo este vídeo alguna vez se ha preguntado, me he ido al supermercado a hacer un poco de minería y me he comprado todas las botellas de alcohol con oro que he podido encontrar. Me he dejado una pasta con la tontería, por cierto, así que este vídeo se merece un like, ¿vale? Me he comprado 3 botellas de diferentes gamas de precio para tratar de comprobar cuál sería la mejor a la hora de minar oro de ellas. Este de aquí es un licor holandés que me ha costado unos 12 euros, que pone aquí que tiene oro de 23,5 quilates. Este otro es un vodka que hacen aquí en España, en Mallorca, que me ha costado unos 20 euros. Y esta otra que parece que es la que más oro tiene así simple vista, que me ha costado 35 euros. Esto es un vermut. Y aquí, mi libro, que por fin lo tengo conmigo. Esto sí que es oro puro, chaval. Disponible el día 25 de noviembre en librerías y que ya podéis reservar a través de Amazon. Como ya os comenté en el vídeo anterior, estaré firmando libros el viernes 29 en Madrid y el sábado 30 en Barcelona. Os voy a dejar más información aquí abajo en la descripción por si podéis pasaros por ahí. Voy a aprovechar para enseñaros una cosa que no pude en el vídeo anterior porque aún no tenía el libro en formato físico. Junto con el libro viene esta especie de lupa que nos va a ayudar a resolver algunos retos y puzzles que se nos proponen a lo largo de la aventura. Al utilizarla sobre alguna de las páginas nos va a desvelar cosas ocultas no visibles a simple vista y que van a ser muy importantes para poder continuar con la historia. La verdad es que el efecto está bastante bien conseguido, se nota que le han puesto mucho esmero a la hora de hacer este producto y para mí es un orgullo haber podido participar en el proyecto. Espero veros por las firmas a todos los que podáis pasaros y que os guste mucho el libro a todos los que decidáis haceros con él. Pero bueno, vamos al tema. Ahora hay que sacar todo el oro de estas botellas, a ver cuánto sale de aquí. Para separar el oro de estas botellas lo único que voy a hacer es filtrarlas a través de estos filtros de papel y luego vamos a fundir el oro, a ver cuál de estas botellas tiene la pepita de oro más grande. Vosotros de estas 3 botellas, ¿cuál creéis que será la que más oro contiene? A simple vista parece que va a ser esta, pero si os dais cuenta las virutas que tiene son muy finas en comparación con, por ejemplo, esta, que las virutas son mucho más gordas. Dejadme vuestras predicciones aquí abajo en los comentarios, pero sin hacer trampa, que sí que hay muchos listos sueltos por ahí. Voy a filtrarlo y voy a recoger el licor en este recipiente para luego rellenar otra vez la botella y poder regalársela a alguien que sí que vaya a apreciar esta bebida, porque como ya os he dicho yo no bebo alcohol, no me voy a beber esto ni loco. Voy a empezar con esta que es la botella más pequeña, es la de licor holandés. Vamos a ver cómo filtra. Huele como a canela, tío. Como bastante espeso y filtra muy lento. Bueno, voy a dejar ahí que vaya colando. Algunos que me estáis viendo estaréis pensando que qué cosa más moderna, menuda innovación meter oro dentro de una bebida. Pero lo cierto es que ya desde el siglo XVI, imaginaros si ha pasado tiempo, ya los alquimistas creaban este tipo de preparados de bebida con oro. En esa época se creía que el oro tenía innumerables propiedades médicas y se utilizaban un montón de ungüentos y pociones. Seguramente a muchos de vosotros os suena la panacea, una de las míticas búsquedas de los alquimistas. Un medicamento milagroso capaz de curar todas las enfermedades. Imaginaros la cantidad de kilos de oro que habrán sido ingeridos por los alquimistas y sus cobayas en búsqueda de la panacea. Afortunadamente para esa gente el oro no es un elemento tóxico y es seguro comerlo, algo que no se puede decir de otros metales que utilizaban en estas fórmulas como el plomo y el mercurio, que en muchos casos les causaba la muerte por envenenamiento. El oro en cambio es un metal comestible, incluso en la industria alimentaria se utiliza con un código que es el E175, que bueno, no vamos a encontrar en la lista de ingredientes de muchos productos alimenticios, pero sí que se utiliza. El motivo de que el oro sea comestible es que es un metal inerte que no reacciona en nuestro organismo, es decir, lo vamos a expulsar de nuestro cuerpo
igual que entró. Que vas a cagar oro, vamos. Para demostraros que esto es cierto, lo que voy a hacer es jugarme la vida y servirme una pequeña cantidad de esta bebida y a ver si me pasa algo. Si veis que he subido este vídeo es que he conseguido editarlo y colgarlo en YouTube, así que no os preocupéis por mí, ¿vale? Estoy removiéndolo un poco para que al echarlo salga algo de oro. Aquí está, ¿eh? Ya veis que no hay trampa. Hay bastantes pedacitos de oro, además, como 7, 8. A ver, mal no huele, ¿eh? Huele como a canela. Por el contenido family friendly. Está asqueroso, pero bueno, yo ya os digo que no estoy acostumbrado a beber alcohol. No ha sido por el oro mi reacción, sino por el sabor, que bueno. Niños, por favor, si hay alguno que me está viendo, no bebáis alcohol. Bueno, vamos a seguir filtrando. Me va a llevar un rato porque ya os digo que el líquido es muy espeso y tarda bastante en filtrar, pero os lo pondré a cámara rápida, ¿vale? Alucinar la cantidad de oro que ha salido de la primera botella, parece muchísimo, ¿eh? He tenido que encender la luz de la cocina porque se va a volver a poner a llover otra vez, tío. Lleva 20 días lloviendo sin parar aquí en Asturias. Vamos con la siguiente botella, voy a colar esta, la de vodka. Esto es tan lento que es desesperante, chaval. Se filtra súper mal. Voy a hacer las dos botellas que me quedan a la vez porque es que si no, no termino hoy de hacer el vídeo, macho. Pues este es el oro que ha salido de la botella esta grande de vermut que venía cerrada con corcho. Hay que tener mala leche, la verdad. Y fijaros, el vodka va súper lento. Es tan denso que pasa fatal por el filtro. Así que voy a intentar una nueva aproximación con este colador. A ver si conseguimos separar todo el oro con esto, porque es que si no, va a dar aquí hasta mañana, macho. Por fin, después de más tiempo del que me esperaba, este es todo el oro filtrado de las 3 botellas. He marcado los filtros así con números para luego acordarme a qué botella pertenece cada uno de ellos. De esta de vodka no he conseguido filtrarlo todo. El oro más fino se ha quedado ahí, pero imagino que no influye demasiado en el resultado final del experimento. Parece que hay muchísimo oro aquí, pero lo cierto es que es muy fino. Es tan fino que se rompe cuando lo tocas. Esto es posible porque el oro es el metal más maleable que existe, y si no lo dejas en tan delgado podría hacernos daño en los dientes, la garganta u otras partes del organismo al comérnoslo. No sé si va a salir mucho oro de aquí, pero va a ser interesante ver cuánto oro sale de cada botella, así que vamos ahora con mi padre a que nos lo funda y a ver qué pepita de oro sale de aquí. Tengo hoy los filtros secando porque aún no estaban húmedos. Yo creo que ya están suficientemente secos como para sacar el oro. Toma. Vamos a recortar esta parte de arriba, que de aquí para arriba no tiene oro. ¿Sí está todo al fondo? Está todo en el fondo. Voy a recortar justo donde está el oro. ¿Qué quieres, fundirlo con el papel? Y meterlo aquí todo. Vamos a echar un poco de borax. ¿Para qué es el borax? Para que algame con esto y no vuele. Esto sujétase al oro y ya no vuela. Si no cortamos tan fino, no, este vez que más tiene. Parece que sí, pero bueno. Sin lugar a dudas, ya te lo digo yo. Mira la pelotilla. Ah, sí. Muy poco, pero fíjate, es lo que hay, como dices. Bueno, tampoco esperaba mucho oro, ya te lo digo. ¿Qué vas a hacer? Meterlo aquí al ácido. ¿Para limpiarlo del borax y eso? Claro. Ahí tenemos la gran pepita lograda. Bueno, tampoco nos esperábamos mucho, la verdad.
¿Tendrás algo capaz de pesar algo tan pequeño o no? Creo que con esta sí. No lo sé. Tenemos esta báscula de aquí. Sopla, sopla para que vean lo sensible que es, mira. A ver si es capaz de pesar esos micro pedazos de oro. Y se mueve. No se mueve. O sea, no es capaz de pesarlo, tú. Entonces, ¿qué hacemos, Pues no tenemos ninguna pesa. O sea, tenemos como ¿cuántas pesas habrá aquí? 7. 10 o 12. Y no tenemos ninguna capaz de pesar las pizcas estas de oro por separado. Así que las ponemos todas juntas y vemos cuánto hay. Pues vamos a ello. Mm, 0,17. o sea, 0,018. Una centésima, casi 2 centésimas de gramo. Exacto. Por lo menos conseguimos pesarlas, ¿oíste? Bueno, pues este es el resultado final. Ya sé que no es muy espectacular, pero tampoco me esperaba mucho más. Ya os comenté durante el vídeo que el oro que le introducen a este tipo de productos es muy fino. Y bueno, aunque ha habido algunos fallos durante el proceso, os aseguro que no hemos perdido prácticamente nada de oro. Hemos intentado ser lo más escrupulosos posibles para extraer todo el oro que había ahí. Quiero agradecer a mi padre el haberme ayudado con esto, porque siempre le pido ayuda en las cosas más extrañas y siempre me saca de apuros. Y bueno, vamos a comprobar cuánto dinero vale esto. He encontrado esta página que se llama goldcal.com, que tiene este formulario aquí que nos deja poner una cantidad de oro en gramos, o bueno, en diferentes unidades de medida, y nos da el precio en dólares. Vamos a poner que hemos encontrado 18 miligramos, que es la cantidad de oro que hemos encontrado. Vamos a poner que es de 24 quilates, porque el oro comestible es de esa calidad. Y vamos a calcular el precio del oro. Y el total que me da es de 0,85 dólares. No llega ni a $1, tío, el valor del oro. Bueno, pues ya veis que esto como inversión es bastante ruinoso. Todos los que estabais pensando en salir corriendo a vuestro supermercado a comprar un montón de botellas de licor con oro, casi mejor os gastáis el dinero en zumos, que es más sano. Espero de verdad que el experimento os haya resultado curioso. No es el tipo de vídeo que suelo hacer y me he gastado bastante dinero haciéndolo para ahorraroslo a vosotros, así que espero que agradezcáis el esfuerzo con un like. Comentaros también que después de recibir un montón de insistentes mensajes por parte de YouTube para que active la función de miembros del canal, por fin lo he hecho. Ya sois algunos de los que estáis por ahí y quiero agradeceroslo de verdad, porque este tipo de cosas sí que me motivan para continuar con estos vídeos. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes.